Hola, ¿qué tal, navegantes y navegantas? Bueno, hago este vídeo para informar un poco de el cambio de ICP holandés, que los que tenemos ahora el ICP holandés en España ya sabéis que desde final de 2020, de este año pasado, es ilegal navegar en agua española con el ICP holandés. Vamos a distinguir dos cosas. La primera es que es una bandera holandesa y otra que es el ICP. En mi caso el ICP es un registro holandés que cuando compré el barco ya estaba, lo tenía este barco, el ICP holandés, que no es bandera holandesa, que son dos cosas diferentes. Yo hablo del ICP holandés, que es mi caso. Entonces, bueno, pues empezamos un poco desde el principio. Yo hace algo más de 3 años compré este barco, que es el British Tiger. Es un Contesa 32 pies, claro. Son algo más de 9 metros y medio. Y bueno, y antes de comprarlo, como no tenía ni tengo ni idea de banderas ni de este tipo de cosas de barcos, ¿no? Pues lo que hice fue pedirle a su antiguo propietario una fotocopia de la documentación del barco y acercarme a Capitanía Marítima. Me acerqué a Capitanía Marítima porque es donde yo vivo aquí, en Almería, y por lo tanto pues me acerqué allí a preguntar si había algún tipo de problema si compraba este barco con esa bandera, ese ICP holandés. Y nada, pues me personifiqué en Capitanía Marítima y efectivamente me dijeron que no había ningún tipo de problema. Siempre y cuando pusiera al día los impuestos y los pagos, como puede ser el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, como puede ser el impuesto de matriculación y lo que sería, que no recuerdo si se llama IVA o no, pero vamos, básicamente lo que sería el IVA de la compra y venta del barco. Bien. Pues nada, feliz. Hice todos los trámites, todas las gestiones, cambié la documentación del barco a mi nombre, le hice holandés y navegando, pues genial. Pagué mi impuesto y hasta hoy. Y bueno, y resulta que pues con todo esto de final de año, del BOE, que si sí, que si no, pues resumiendo es que no podemos navegar los que tenemos ICP holandés en agua española. El ICP es aceptado en muchos países de la Unión Europea, pero hay, además lo voy a leer textualmente, que lo tengo aquí apuntado. Hay una resolución, la resolución número 13 de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa. Bien, los países que la tienen firmada, pues reconocen este ICP y dan amparo a que puedan navegar por su agua. Resulta que este ICP, aparte de que creo que Holanda ya no lo hace válido si no eres residente en Holanda, no lo han firmado ni Portugal, Italia y España. ¿Esto qué quiere decir? Que en estos tres países es ilegal navegar con ICP holandés. Bueno, ante este caso, y además como yo no soy abogado, no voy a entrar en que si se puede hacer o no se puede hacer, el caso es que a mí me han dicho en Capitanía que no se puede navegar ahora ya con esto. Vale, en España, en agua española. Muy bien. Pues ¿qué hago yo? Después de leer mucho en foros y artículos náuticos y demás, pues digo, mira, esto lo más fácil es que yo me presente en Capitanía Marítima y pregunte qué opciones tengo. Primero, si es verdad que al parecer, como está publicado, es ilegal navegar en agua española, que efectivamente me han dicho que sí. Y luego, qué opciones tengo como español o residente en España con un ICP holandés para mover mi barco de bandera. Si puedo o no hacerlo en la española, tengo que hacer la otra, en fin, y os cuento cómo fue. Primero, suscríbete. Pues nada, me presento allí otra vez en Capitanía Marítima y ya sabéis que con el tema este de la COVID-19 pues no, ya no te tienen, tiene que ser en casi todos los sitios con cita previa y demás. Vale. Llamo por teléfono y entonces me atiende una persona y me dice que con bandera holandesa sí que se puede navegar en agua española teniendo tu impuesto al día y demás. Le digo, sí, pero lo mío no es una bandera, es un ICP, que es un registro holandés. Y bueno, pues me dice esta persona que va a consultarlo. Me pone la musiquilla, esa chula que tienen todos los teléfonos de espera. Y nada, a los 5 minutos me dice que efectivamente que si mi barco es ICP holandés que no puedo navegar en agua española. Vale. ¿Y qué puedo hacer yo para cambiar mi barco a bandera española? Que veréis, no es que quiera o no cambiar la bandera española, pero puesto a cambio de bandera, quiero ver las opciones que tenemos. Es decir, yo en mi caso, ¿a qué países puedo banderarlo?
Primero, si puede ser en España, porque oye, es donde vivo, es donde resido, yo soy español, tengo mis impuestos pagados aquí. Y bueno, puesto a valorar cambios de bandera, vamos a ver la española entre las demás. Y luego ya me interesará o no, pero... Y entonces me dice que no se puede cambiar un barco con ICP holandés a bandera española, cosa que me resulta bastante raro. Y le pregunto, digo, bueno, yo he estado preguntando y he estado leyendo y mirando y lo puedo cambiar a unos cuantos países de la Unión Europea y me extraña que España no pueda. Bueno, pues a la que esta persona me dice, pues usted lo que sí, es lo que yo le puedo decir, me dice. Si quiere saber más cosas o quiere que le aclaremos otro tema, mande usted la documentación que tiene por correo electrónico, me facilitó el correo, y le respondemos. Muy bien, pues buenos días, buenos días. Y en eso queda. Yo no contento con la respuesta, lo que hice fue cuando llegué a casa, mandar un correo y solicitar una cita previa, que me dieron a la semana siguiente. Y bueno, básicamente pues me personifico allí, en Capitanía Marítima, con mi documentación, la documentación del barco, toda la que tengo. Y entonces esta persona pues me atiende y la mira. Y no lo tenía muy claro, no lo tenía nada claro. Total, que le doy la documentación y se va a preguntar por ahí, por la oficina de arriba. Y al rato viene y me dice eso, que efectivamente que no se puede navegar por agua española con el ICP holandés, que es ilegal. Y además que bueno, que sí que existe la opción de cambiar mi barco de bandera de ICP holandés a bandera española. ¿Y para esto qué necesitamos? Bien, pues primero, que el barco tenga un certificado CE. ¿Qué ocurre? Que mi barco es del 81, creo, y esto lo digo de cabeza, pues como he leído tanto ando un poco liado ya. No sé si es desde los barcos de la Comunidad Europea no tienen CE el certificado desde, creo que a partir del 92 o del 98, de 1992 o 1998, creo que es del 98. Pero bueno, ya si salen los barcos que fabrican con certificado CE. En mi caso, mi barco es de 1981. Tiene, este año hace 40 añazos. Y el barco está estupendo. Si queréis ver cómo lo he ido arreglando, porque era viejo y lo compré y le he hecho un montón de bricos, pues lo mismo. No sé si os lo podréis ver aquí en una tarjetita estas que pone, o si no, os dejo el enlace abajo, ¿vale? Para que veáis el blog si tenéis interés y le echéis un ojo, que son bricos donde explico bastante bien qué es lo que hago, cómo, qué me cuesta, en fin, es interesante. Pero a lo que nos interesa, que no tiene certificado C el barco. Entonces, ¿qué puede hacer? Pues mire usted, tendría usted que hacer un proyecto donde un ingeniero pues le hiciera un proyecto y pasarle ITV y demás historias y luego ya pues pagando sus tasas y sus cosas pues podría usted abanderar el barco eh, en España, bandera española, vale. Y si no, tiene C, ¿qué hago? Pues y no quiero pasar a hacer el proyecto y demás, ¿qué opciones tengo? Pues ella, la mujer, evidentemente, esta persona no pudo informarme, pues no lo sabía, ni ella ni yo. Bueno, pues ahí queda la cosa. Muy amablemente me atendió y nada. Y entonces lo que hago es que llamo a la asesoría náutica que me hizo la renovación del ICP holandés antes de caducar en su día. Ya sabéis que el ICP holandés se renovaba cada 2 años. Vale. Y yo llevo con el barco más de 3. Entonces, pues bueno, pregunto a la asesoría náutica y me dice que la opción viable es la bandera polaca. Vale. Entonces, como lo que yo quiero son opciones, pues también me está informando de qué me cuesta que venga el ingeniero y haga el proyecto para poner un certificado C a mi barco y poder abanderarlo en España. Y se te va la cabeza. Según la embarcación y según lo que tenga que hacer esta persona, pues se puede ir de entre 3 a 5.000 euros. Es decir, acepto ese proceso, no solamente el certificado C. Entonces, como comprenderéis, yo no tengo ni ganas ni el dinero de gastarme ahí 4, 5 o lo que sea, 5.000 euros para poner el certificado C al barco y abanderarlo en España. Entonces esto me viene dejando una opción que es la bandera polaca, abanderarme en Polonia. Y esto tampoco es regalado, pero es mucho más interesante. ¿Por qué? Primero, porque con tu contrato de compra y venta, el de su día, la documentación antigua del ICP holandés y demás documentación que en teoría debes de tener del barco, en mi caso sí la tengo, pues no hay mucho más problema. O sea,
la asesoría le manda el ICP holandés, te lo da de baja y luego te pide una serie de documentación, como ya os digo, contrato de compra y venta, la documentación del motor, número de registro de la embarcación, en fin. Y nada, pues esa documentación sí que la tengo y se la he proporcionado a la gestoría náutica, a la asesoría náutica. Y bueno, ¿y eso qué te cuesta? Pues dependiendo si tienes MMSI o no, o unos cuantos parámetros que ya decides tú que exactamente qué es lo que quieres, pero básicamente para que os hagáis una idea eso vale de entre unos 450 a 600 euros. ¿Qué ventaja tiene? Que a diferencia del ICP holandés, el pabellón polaco lo das de alta una vez y se acabó. O sea, no tienes que renovar ni cada 2, ni cada 5 años, ni... En fin, lo haces y es para siempre. Y bueno, y eso pues la verdad es que es bastante interesante, no tenés que estar siempre cada X años renovando documentación. Y ahora bien, viene una parte que en mi opinión no está clara, no está clara y en Capitanía tampoco me lo supieron resolver y es si abandero mi barco en otro país de la Unión Europea, y no digo ICP ni registro, digo abanderamiento, un pabellón. Tengo que pasar la ITB. Mi barco, aunque sea bandera polaca, se tiene que regir por la legislación española en cuanto a seguridad. Y con esto me refiero a bengala, balsa salvavidas, etcétera, etcétera. ITB, que es interesante esto también, que lo veamos. Pues no se sabe, eso no está claro. Y entonces lo veremos en su día. Está claro que es ilegal navegar con bandera holandesa, con ICP holandés, en agua española, italiana y portuguesa. Eso está claro. Que tengamos que pasar los de cuando nos abanderamos, por ejemplo, imagino que el que tenga también una bandera belga, que tenga que pasar ITB los próximos meses, pues no lo sabemos. Eso está en el aire y yo desde luego no tengo ni idea. He preguntado y nadie ha sabido resolverme eso. Tengo que llevar 6 bengalas, 6 cohetes, 3 botes de humo y no sé cuánto. Tampoco se sabe. Yo con el ICP holandés lo que sí os puedo decir es que el ICP holandés prácticamente no te obligaba a llevar prácticamente nada. Creo que eran 3 bengalas y creo, os digo, no estoy seguro porque en mi caso yo soy el primer interesado en que mi barco sea seguro. De hecho ya os digo, en los bricos en el blog lo podéis ver como tengo el barco y seguridad máxima siempre. Es para mí una prioridad. Y soy el armador del barco, soy el capitán y aquí se monta familia, amigos, mi hijo pequeño, en fin. Primero interesado en que el barco sea seguro, no, muy seguro. Ahora de ahí a salir a dar 4 bordos en verano y echar el ancla aquí en alguna cala de la cercanía y darnos un baño y demás y tenés que llevar un montón de material pirotécnico en el barco, pues ya veremos. En principio a mí no me agrada la idea. Sí que llevo, porque llevo alguno, porque ya os digo que yo soy el primer interesado en que mi barco sea seguro, pero que la seguridad no lleva una bengala. La seguridad es otras muchas cosas. Es tener un buen aparejo, es tener un buen motor, es tener los grifos de fondo perfectamente, es tener, en mi opinión, esto es mi opinión, es otras muchas cosas, aparte de llevar 3 o 6 bengalas y 3 cohetes y 2 botes de humo y un espejo de reflectante para señales, no sé. En fin, ya os digo que yo llevo mucho material de seguridad, pero porque quiero, no porque me obligue el ICP holandés. Y ahora veremos al cambio de bandera polaca en qué va a quedar todo esto. Porque habrá que investigar, porque imaginaros que tenemos que pasar la ITB. Pues no sé, seguramente muchos tendrán que quitar o tendremos que quitar el VC marino, el váter marino y otras muchas cosas. Ya veremos, porque en mi caso este barco es pequeño y no puedo poner un tanque de agua negra por ningún lado. Entonces casi para eso prefiero no tener váter, no tener váter. Y bueno, ya veremos en qué queda. Entonces, bueno, básicamente os quería comentar esto, que lo que me ha ocurrido. Pues ya os digo, hay mucha información por internet, pero eh, yo no he sacado nada en claro y he preferido hacer este vídeo con lo que me ha pasado a mí, con cuál ha sido mi caso, este de venir a acercarme a Capitanía Marítima, a preguntar y eso. Entonces, básicamente este es el resumen. Si tienes un ICP holandés, es ilegal navegar en España, Italia y Portugal.
tienes que cambiarlo a la mayor brevedad, además, porque como me pasa a mí, ahora lo que tarde en cambiar la documentación del barco o el pabellón, pues si tarda un mes o tarda dos, pues es el tiempo que está el barco en el puerto sin poder moverlo. Espero, que eso no lo tengo claro, que me acercaré aquí a mi torre de puerto, a Capitanía de Puerto, a preguntar si hay algún problema con tener, que espero que no, quiero decir. Si tenemos el barco amarrado, no lo saca y está en tu atraque, ¿qué vas a hacer con el barco? Mientras que cambias de bandera. Así que ya está, y en esa estamos. Y que si lo queréis cambiar de bandera holandesa a española, es si vuestro barco ha estado antiguamente abanderado en España, quiero decir con bandera española, creo que la cosa es bastante más fácil. Según me explicó esta persona en Capitanía Marítima, hay bastante menos burocracia y papeleo si ha estado tu barco anteriormente ha estado abanderado en España. Si no ha estado bandera en España, como es mi caso, que el barco ya os digo que viene de Inglaterra y ha estado inscrito con bandera inglesa siempre, hasta su último propietario, que aunque era un señor inglés, lo abanderó en Holanda, ahí ya tenemos más problemas. Si lo has tenido abanderado antes en España, os invito a que miráis a ver qué podéis hacer, porque creo que es bastante más sencillo. Si el barco tiene certificado CE, tampoco está mal, porque, bueno, pasando una ITB también podríais cambiarlo. Pero si ni tiene CE, o sea, no ha estado abanderado antes en España y no tiene certificado CE, que es mi caso, pues ya os digo que hay que hacer un proyecto, en fin, un follón de tiempo, de esfuerzo y de dinero que no lo están poniendo fácil, desde luego. Entonces, pues yo, para mí, la opción más viable ha sido cambiarme a bandera polaca. Y en eso estoy. He mandado mi documentación, ya os digo, el ICP holandés, para que lo den de baja y bueno, y ya veremos, que esto parece ser que tarda alrededor de un mes y medio. Y ya os diré cómo ha quedado la cosa, pero estoy deseando tener mi nuevo pabellón para poder navegar, porque ahora no se puede. Es decir, si sales a navegar, vas bajo tu responsabilidad sabiendo que es ilegal. Parece ser que la Guardia Civil está avisando, quiero decir, no están multando. Algún caso de algún amigo que conozco que lo han parado esta Navidad navegando y le han dicho que no podía navegar, que hiciera el cambio de pabellón o que lo arreglase, pero que con el ICP holandés que no se puede navegar. Y no lo han multado. ¿Esto quiere decir que no nos vayan a multar? No. Quiere decir que la Guardia Civil está dando aviso y llegará el momento en que multen, porque es la ley. Y bueno, ahora se están portando, pero vamos, la ley dice que no pueden navegar, que es ilegal. Entonces ya está. Solo quería dar un poquillo de luz a esto, explicaros cuál ha sido mi caso con el ICP holandés y ya está. Al final, pues me he decidido por la bandera polaca. Entiendo que es la más interesante para mí porque abanderar en España pues se pone muy difícil. Si como en mi caso ni tienes certificado C de tu barco porque es antiguo y ni has tenido antiguamente bandera española. Entonces, pues ahí estoy esperando a la documentación y bueno, y nada. Es lo que os puedo contar y espero que le aclare algo a alguien. Bueno, navegantes, navegantas, que tengáis buenos vientos y buen mar. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.